¿Sabías que grabar una conversación en el trabajo puede ser completamente legal o totalmente ilegal dependiendo del estado? Bueno, mi nombre es Misael, experto en recursos humanos aquí en los Estados Unidos, y hoy vamos a hablar de una pregunta que muchos empleados se hacen demasiado tarde. ¿Es legal grabar una conversación en el trabajo? Esta duda aparece cuando algo no se siente bien, cuando una conversación con un supervisor o con recursos humanos suena rara, cuando te dicen algo que no quieren poner por escrito, cuando hay amenazas disfrazadas de consejos o cuando simplemente quieres protegerte. El problema es que mucha gente graba sin saber si esto es legal o no y terminan metiéndose en un problema más grande del que ya tenían originalmente. Y vamos a aclararlo bien. Grabar una conversación en el trabajo no es automáticamente legal, pero tampoco es automáticamente ilegal. Todo va a depender del estado donde trabajas y de las circunstancias específicas de esa grabación. Entonces, en Estados Unidos no existe una sola ley federal que diga si grabas esta conversación es legal. En todos los estados siempre hay leyes diferentes. Cada estado tiene su propia regla y por eso lo que es legal en un lugar pudiera ser ilegal en otro. Existen dos tipos principales de estados: los estados de consentimiento de una sola persona y estados de consentimiento de todas las personas. En los estados de consentimiento de una sola persona, la ley permite grabar una conversación siempre que al menos una de las personas involucradas sepa que se está grabando, y esa persona puede ser tú, siempre y cuando participes en la conversación. Eso significa que si tú estás hablando con tu supervisor, con recursos humanos o con cualquier persona del trabajo, la grabación puede ser legal aunque la otra persona no sepa que está siendo grabada. Algunos ejemplos de estados de consentimiento de una sola persona incluyen New Jersey, New York, Pensilvania, Texas, Florida, Ohio, Illinois y también Georgia, entre otros estados. En estos estados, desde el punto de vista penal, muchas grabaciones hechas por empleados pueden ser legales si el empleado está participando directamente en la conversación. Ahora, hablemos del otro grupo. Existen estados donde la ley exige el consentimiento de todas las personas involucradas en la conversación. Estos estados se conocen como estado de consentimiento de todas las partes o All Party Consent. En estos estados, grabar una conversación sin avisar y sin obtener permiso de todos los participantes pueden ser ilegal, incluso si tú estás presente en la conversación y aunque la grabación sea para protegerte. Algunos de estos estados incluyen California, Connecticut, Massachusetts, Maryland y Washington, pero el estado, Washington State. En estos lugares, grabar sin consentimiento puede traerte consecuencias serias, incluyendo multas y en algunos casos cargos criminales. Y aquí es donde muchas personas cometen errores graves porque escuchan en redes sociales que en Estados Unidos se puede grabar conversaciones y asumen que eso aplica en todos los estados cuando no es así. Pero incluso si grabar es legal en tu estado, hay otro punto crítico que debes de entender y es igual de importante: las políticas internas de las compañías. Porque muchas compañías tienen reglas que prohíben grabar audio o video en el trabajo. Y estas políticas no siempre convierten la grabación en un delito, pero sí pueden justificar acciones disciplinarias como advertencias, suspensiones o incluso el mismo despido. Esto significa que algo que puede ser legal bajo la ley estatal, pero aún así viola las reglas de tu empleador, pudiera tener consecuencias. Y hay algo que muchos empleados no consideran: el uso de la grabación. No es lo mismo grabar una conversación para documentar una situación laboral que grabar para publicar en redes sociales y enviar a terceros sin cuidado o usar fuera de contexto la situación. La intención y el uso de la grabación importan, y usarla correctamente puede crear problemas adicionales, incluso en estados donde grabar es totalmente legal. Ahora, hablemos de por qué la gente graba. Muchos empleados graban porque sienten que están siendo tratados injustamente, porque temen represalia, porque sienten presión o porque quieren tener evidencia de lo que se dijo. Si después de hablar con recursos humanos o con un supervisor empiezas a notar cambios como reducción de horas,
trato diferente, aislamiento, castigos, cambios de turnos injustificados, opresión constante, eso puede ser una señal de represalia. Y en muchos casos, las represalias son ilegales independientemente si se grabó o no. Pero aquí está la verdad incómoda. Una grabación solo te ayuda si fue obtenida de manera legal y si sabes cómo usarla correctamente. Una grabación ilegal o mal manejada puede destruir un caso en lugar de ayudarte. Por eso es que antes de grabar hay pasos que debes seguir. Primero, verifica la ley del estado donde trabajas. No te bases en rumores ni en lo que viste en un video corto. La ley cambia según el estado. Segundo, revisa el manual del empleado y las políticas internas de tu compañía. Muchas veces las reglas están ahí y nadie las lee hasta que ya es demasiado tarde. Tercero, documenta todo por escrito: correo electrónico, mensajes, fechas, nombres y contexto. En muchos casos, una buena documentación escrita es más poderosa que una grabación. Si la situación es seria, considera una consulta con un abogado laboral o con un profesional en recursos humanos que conozca las leyes de tu estado antes de grabar. Ahora, vamos a la respuesta clara. ¿Es legal grabar una conversación en el trabajo? La respuesta es: depende del estado y depende de las circunstancias. En estados de consentimiento de una sola persona puede ser legal si tú participas en la conversación. En estado de consentimiento de todas las personas necesitas permiso de todos o puedes meterte en un problema muy serio. Y aunque grabar sea legal, eso no significa que estés libre de consecuencias laborales. Por eso, grabar no debe de ser una reacción impulsiva, debe de ser una decisión informada y estratégica. Una grabación puede protegerte, pero también puede usarse en tu contra si no sabes lo que estás haciendo. Mi objetivo como experto en recursos humanos es orientarte, que sepas antes de que sea demasiado tarde. Infórmate, documenta y protégete de manera inteligente. Si quieres saber cómo funciona esto específicamente en tu estado, déjalo en los comentarios y te explico cómo aplica en tu caso. Nos vemos en el próximo video.